Vamos a dejar este webinar a cargo de nuestro especialista en ciberseguridad, Hugo Domínguez. Bienvenido, Hugo. La sala es tuya. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes con todos. Gracias, Jen. Eh, la idea de juntarnos hoy a conversar un poco sobre lo que es ciberseguridad en infraestructuras tiene que ver mucho con una visión holística que nosotros desde Stracontech le damos a la ciberseguridad. Hoy no vamos a hablar de marcas ni de tecnologías, vamos a tratar de darle un enfoque bastante más dinámico eh, y fluido a la charla, como para que, bueno, puedan tomar al menos los conceptos fundamentales sobre los cuales estamos desarrollando las soluciones y lo que consideramos que debería ser eh, el enfoque y los desafíos sobre los cuales se van a encontrar al momento de implementar algún tipo de programa o plan de ciberseguridad para continuidad operacional dentro de sus operaciones diarias. Básicamente, a mí me gusta siempre empezar un poco con el mindset, ¿ok? O sea, cuando hablamos de ciberseguridad, es un intangible que es bastante difícil de entender cuáles son sus alcances y sus implicancias. Y básicamente hay una serie de sesgos que uno tiene al momento de diseñar o encarar algún tipo de problemática relacionada a lo que tiene que ver con tecnologías en general. Hoy vamos a hablar de una manera holística de cómo se enfoca la ciberseguridad, pero desde la estructura. ¿Ok? Ya más adelante vamos a ir ahondando en eso. Nos encontramos con que generalmente se considera que las infraestructuras, las arquitecturas y las tecnologías de red, más que nada, que es el transporte primario, se encuentran aisladas en el mundo industrial, cosa que realmente no es así. Jen Spafford tiene una visión bastante particular con respecto a lo que es el aislamiento de las redes, y aquí me tomé la libertad de copiarles un poco cuál es la realidad, ¿no? Mientras uno considera que tiene el sesgo de estar seguro, la realidad nos demuestra lo contrario. ¿Cuáles son las necesidades que tenemos al momento de encarar un plan de ciberseguridad, más allá de los marcos de gobernanza, las tecnologías que incorporemos, los partners con los cuales nos rodeemos? Hay una serie de operaciones y tecnologías que hoy hacen que sea inevitable prácticamente pensar en una infraestructura OT sin tener en cuenta que tarde o temprano van a terminar colisionando con una realidad que avanza desde el mundo IT y que nos impone muchas veces hasta la línea del negocio. ¿Esto qué significa? Que mucho de lo que se busca hacer es unificar las redes y que los límites se desdibujen, lo cual suma a lo que es la capa de riesgo un problema bastante más complejo del que estamos acostumbrados a manejar. Hoy una red OT, básicamente, que se le llama ya extendidas, IoT extendido, se la denomina como sistemas ciberfísicos. Entonces, eso está compuesto por tecnologías heredadas, tecnologías nuevas y planes de crecimiento corporativos alineados al negocio que hacen que las fronteras entre un mundo y otro cada vez sean más difíciles de encontrar. Hoy absolutamente todo conversa con todo y hay una necesidad cada vez más creciente de que esta tendencia, lejos de disminuir, se va a incrementar. ¿Cuáles son los beneficios de la convergencia, básicamente, al momento de enfocar algún tipo de proyecto de ciberseguridad? Más que nada con asegurar la compañía, tener un poco más de visión y que los responsables de cada una de las unidades de negocio que componen una compañía tengan la posibilidad de tener una comunicación transversal y puedan trasladar hacia el resto de las áreas cuál es su realidad en términos de ciberseguridad, cuáles son sus necesidades, que muchas veces viene por cumplimiento, por algún tipo de regulación o algo relacionado. Está de más decir que la ciberseguridad es, lejos de ser una marca o una tecnología, es un proceso transversal. Y como tal, lo tenemos que encarar con cada uno de los pilares sobre los cuales va a pasar esa línea matriz
que tiene que ver con asegurar la compañía, lograr eficiencia en la homologación y tener una idea homogénea de cómo enfocarla, la versatilidad de permitir un aprovechamiento de la inversión tecnológica que es no menor a lo largo del tiempo, es decir, que tenga escalabilidad garantizada y no tengamos que cada vez que aparece una necesidad nueva tirar y arrancar de cero, tener un alineamiento estratégico, que la gestión de riesgos y amenazas esté totalmente concebida como una unidad y no como unidades estancas, tener información compartida, o sea, permitir que las áreas dialoguen de ciberseguridad, que es un tema bastante tabú, y lo digo esto dentro del marco en el cual se suele esconder los problemas que uno tiene relacionados a ciberseguridad. Yo soy un convencido de que la información fortalece. Entonces eso debería fluir de manera horizontal y vertical dentro de una compañía, porque eso permitiría que si a alguien algo le sucedió, nosotros tengamos las previsiones del caso para que no seamos los próximos. ¿Okay? Luego, tener metas en común, poder establecer indicadores de gestión, KPIs o lo que fuera para poder tener una medición. Lo que no se mide no se puede controlar. Cuando vamos a hablar de infraestructura en el plano de la ciberseguridad, generalmente nos ponemos a conversar con fabricantes, vendors, partners y demás, y lo que queremos hoy es lograr entender cómo construir una infraestructura o cuáles son las variables o el marco de gobernanza que uno tiene que tener en cuenta de todas las aristas de este cubo que no se resuelven con una tecnología en específico, sino con una combinación y un enfoque de cada una de ellas, trabajando como una unidad. Son distintas piezas de la misma maquinaria. Entonces, más que una infraestructura, estamos hablando de una estructura que tiene que ser concebida desde la arquitectura con la visión de que tiene que ser lo suficientemente sólida y flexible y performante, obviamente, para poder ser defendida con todas las capas que vamos a ir sumando más adelante. Entonces, si no arrancamos por lo que es la estructura del diseño, no vamos a poder tener una infraestructura defendible en el paso del tiempo. Las amenazas evolucionan, los ataques cada vez son más complejos, hablamos mucho en minería de lo que es analítica, o sea, inteligencia artificial aplicada a la optimización de procesos, pero perdemos de vista que del otro lado los atacantes también tienen acceso a ese tipo de tecnología. Entonces los tiempos y la complejidad de los ataques ha disminuido muchísimo y tenemos que estar preparados para eso. La capacitación del personal es lo que yo siempre digo, del modelo OSI es la capa 8, siempre sucede lo mismo por ese lado, hay que mantenerlo capacitado y en esto hay que ser bien insistente, hay que tener observancia en lo que es riesgo y cumplimiento, gobierno y riesgo, cumplimiento de normativas, con una visión transversal, y hay que tener un enfoque de la ciberseguridad en la cual los componentes que decidamos incluir dentro de la infraestructura o dentro del servicio que demos a otras áreas, permita que esas tecnologías trabajen de manera interoperable. De nada me sirve tener un excelente EDR en servidores de operación de planta o lo que fuese, y no hablan con absolutamente más nadie. Entonces, cuando yo tengo que hacer un análisis, ya sea forense o una mitigación o entender el patrón de un ataque, no voy a tener toda la información porque un pedazo lo tengo en los logs del EDR o del gestor del EDR, otro en los logs del firewalls, y tengo que empezar a compaginar información que no solo lleva tiempo, sino que es ineficiente. El diseño de la tecnología, vamos a hablar de topologías y de buenas prácticas en la industria para la construcción de tecnologías, aquí tenemos que cambiar un poco el enfoque. ¿Okay? Vamos a arrancar con lo que es ciberseguridad. Básicamente hay tres pilares sobre los cuales debemos enfocarnos: los procesos, las personas y las tecnologías. Eso es una condición inevitable. Tenemos que entender la compañía, trazar un proceso transversal de ciberseguridad, entender cómo opera, cómo es el negocio y la necesidad
de el negocio en términos de continuidad operacional, a dónde impacta si algún tipo de ataque se produce en algún componente de la línea, las personas, hay que entender los roles, las necesidades, no afecta lo mismo un área de recursos humanos tal vez que sufre un ataque como una parte de operación planta, y las interdependencias que tienen entre ellos al momento de que uno esté afectado. Las tecnologías, tenemos que tener la amplitud para elegir las tecnologías que sumen valor a las dos capas anteriores, aporten eficiencia y estén alineadas al negocio. ¿Por qué les comento esto? Porque sin defender ningún tipo de tecnología, no voy a nombrar ninguna marca, suele suceder que muchas veces del mundo TI se trasladan tecnologías al mundo OT pensando que con los mismos equipos vamos a obtener los mismos resultados. Y eso lamentablemente no sucede. ¿Qué es lo que ha pasado con el tiempo? Si trazamos en una línea de tiempo cómo ha nacido la seguridad, la infraestructura TI y el mundo OT, que atacaban tres problemáticas distintas de la operación de una compañía, muy a grandes rasgos, nos encontramos que cada una de ellas iba evolucionando e incorporando unidades o áreas o tecnologías propias de su realidad sin tener en cuenta el resto del ecosistema tecnológico de una compañía. Casi con certeza más de uno de ustedes sabrá que hablar ya en el mundo TI, la gente de desarrollo de software con la gente de infraestructura muchas veces ni siquiera dialogan. Entonces, bueno, uno se encuentra con sorpresas al momento de que las redes pierden eh, performance. ¿Okay? Entonces, eso ha sucedido. Entonces, tarde o temprano llegamos al extremo derecho de la imagen en la cual ya los cybersoc que entendían el mundo T y los cybersoc que entendían el mundo IT desde un punto de vista empresarial y del negocio tienen que converger en un cybersoc de próxima generación en el cual ambas entidades conviven e intercambian información. ¿Okay? Dentro de los principios de la seguridad informática nos estamos acostumbrados a ver que del mundo IT tenemos de arriba hacia abajo una serie de prioridades cada vez más críticas que tiene que ver con lo que es confidencialidad, integridad y disponibilidad. En el mundo IT, lo más importante es la confidencialidad, que no me roben una base de datos, que no haya una filtración de datos, que no me bloqueen, de repente no me encripten información que tengo en un disco compartido o lo que fuese. Si ven del otro lado, del lado derecho, es exactamente al revés. Por eso les decía que las tecnologías de IT no son muy portables al mundo OT. La confidencialidad prácticamente mucho no interesa, pero lo que sí marca la diferencia y nos pone dentro de la criticidad más alta es la disponibilidad. Cuando se sufre un ataque y la disponibilidad se pierde o se ve afectada, la operación sufre y toda la compañía sufre y empieza a perder muchísimo dinero. Por eso es que los hackers han entendido que atacar infraestructura tecnológica es mucho más rentable y casi con certeza mucho más fácil de vulnerar que el mundo TI, que tiene muchísimos años, muchísimas herramientas y muchísimo personal altamente capacitado. En el mundo OT hay una diferencia y un desfasaje tecnológico. No les tengo que contar, ustedes lo saben mejor que yo. Casi con certeza en plantas se encuentran equipos que tienen 15 o 20 años de antigüedad, cosa que en IT es impensable. Y hay algunos conceptos que veremos más adelante que hacen que la disponibilidad sea bastante más difícil de lograr frente a un ataque. ¿A qué nos enfrentamos? O sea, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta cuando uno diseña un plan de ciberseguridad? Que puede haber ataques internos, ataques externos, con distintas motivaciones y con distintos grados de impacto o distintas tecnologías que deberían interceder para poder tener o bien una mitigación del daño primario en el corto plazo y luego una solución final eh, para poder lidiar con algo que parece no menor y que son los tiempos en los cuales uno puede hacer algún tipo de
cambio dentro de la infraestructura. ¿Qué quiero decir con esto? En IT, yo lo que tengo que hacer, si encuentro algún tipo de superficie de ataque, algún parche que me falta en un servidor crítico, es simplemente remitirme al comité de aprobación, tratar de pedir una ventana de mantenimiento, justificarla, tener un plan de rollback, y si me dan el OK, lo puedo hacer en no más de 48 horas. Dentro de lo que es la operación minera, tiene que coincidir con las paradas de planta, que con suerte son 2 al año, y uno tiene que, desde el momento que identifica la vulnerabilidad o el problema, lidiar con algún tipo de solución intermedia durante 6 meses, 5 meses o 4 meses que hagan la parada de planta para uno poder bajar los servicios, hacer las actualizaciones y tener el aval de las fábricas, cosa que en IT no sucede, de que lo que yo voy a implementar no va a impactar con sus herramientas de producción. Hay algo que si ustedes ven en la línea que dice quién lo provoca a nivel interno, es algo que se llama OT Icefall. ¿Qué es lo que sucede? Cuando los SCADA, en general, los PLCs o los RTU o todo lo que tengamos, las HMI que estemos utilizando día a día, se han diseñado, han sido diseñados, más cuando son antiguas, no se había tenido la ciberseguridad dentro de los parámetros de diseño. Entonces, eventualmente, iba a suceder que no tienen la robustez necesaria para resistir algún tipo de ataque o algún tipo de negligencia o impericia por parte del operador. Esto sucede muy a menudo. Los protocolos van a encontrar que los protocolos industriales no están encriptados en su mayoría. Entonces es muy fácil lo que es un ataque de man in the middle en el mundo industrial, en el mundo, perdón, TI es prácticamente imposible hoy lograrlo, pero en el mundo industrial es sumamente sencillo. Eh, entonces ahí encontramos que bajo el concepto de Icefall, las fábricas reconocen que lo que han desarrollado y han puesto en producción en los distintos clientes adolecen de una mirada enfocada en ciberseguridad y liberan permanentemente boletines oficiales por parte de ellos que yo les recomiendo que los busquen como para que puedan empezar a mapear de qué lado están más débiles y que son simplemente un mapeo de las vulnerabilidades por diseño por no haber tenido en cuenta la fase de ciberseguridad al momento de la industrialización. ¿Cómo se llega a este problema? Hoy vamos a tener distintos vectores de ataque. Los vectores son, digamos que los mecanismos que utilizan los hackers para poder llegar a lograr su cometido. Ransomware, que en el mundo industrial afecta directamente la operación, no encripta datos, paraliza operaciones. Entonces van a encontrar muchísimo, creo que todos los que estamos en minería, si hacemos memoria, en los últimos 6 meses hemos tenido, tanto aquí como en Chile, incidentes realmente importantes eh, que no se han publicado, pero todos los que estamos en el rubro los conocemos. Eh, Ataques de phishing, el 70% de los ataques vienen por el phishing. Aquí es donde yo les recuerdo la capa 8 del modelo OSI, que es el ser humano. Podemos tener muy buenas herramientas de spam, podemos anti-spam, de combate de reputación, de clasificación por reputación, pero finalmente el que termina haciendo clic y toma la decisión y desencadena el problema es el usuario. Malware en sus distintas versiones, ataques internos, que ya vamos a ver por qué se pueden llegar a dar, ataques de denegación de servicio. Aquí hay un tema no menor, cómo se producen los ataques de denegación de servicio en el mundo industrial, muy simple. Los equipos no están diseñados para absorber o para tomar mayor cantidad de tráfico que para el que fueron diseñados. Entonces, si yo pongo algo tan sencillo como una herramienta de monitorización de redes normal que se basa en SNMP en el mundo industrial, muy probablemente si no apunto bien a dónde tiro, tumbe la red por denegación de servicio. Ese tráfico adicional SNMP no está, más las respuestas a los queries SNMP, no está preparada la red o algunos dispositivos no lo toman de una manera natural. Y luego tenemos las vulnerabilidades de los dispositivos. Los conocen el concepto de Bring Your Own Device, que es
no lo que me da la compañía, sino lo que yo tengo de propiedad propia mía, y lo llevo a la compañía, ya sea una tablet, una laptop, un celular, me cuelgo a la red Wi-Fi. Ese es un poco el mayor riesgo que podemos tener en la operación. Hay estadísticas que lo demuestran. Aquí van a ver que independientemente de las métricas, la que a mí más representación de la realidad, más reflejo de la realidad me da, es la de la derecha, el escaneo de las instalaciones OT. Y esto le pido que los recuerden para más adelante porque vamos a hablar de los decoys para infraestructura OT. ¿Cómo se ataca un plan de ciberseguridad o cómo se arma luego de la infraestructura, de que se hace la arquitectura, se consensúa con todos los responsables? No menos de 5 o 6 fases. Estas fases las determina Gartner, básicamente es un gráfico que tomé de ellos, en el cual dice que el 60% de las empresas de minería se encuentran en la fase 1. ¿Eso qué significa? Que tiene mucho que ver con lo que les comentaba al principio. No consideran que puedan llegar a ser blanco de algún tipo de ataque. Sus redes están aisladas. Entonces, no tienen la necesidad de implementar absolutamente nada. Recién cuando pasan de esa fase que toman conciencia de realmente a lo que están expuestos, se dispara el resto. Que la segunda fase es, bueno, ok, puedo ser un riesgo, estoy expuesto a riesgos y a amenazas. ¿Cómo hago yo para poder diseñar algún tipo de estrategia? Bueno, primero tengo que saber qué es lo que tengo en la infraestructura. Entonces, ahí es donde empieza la fase de conocimiento. Y si yo no levanto un inventario actualizado, no voy a poder diseñar nada a la medida. Y el resto de las fases se van dando. Tiempos promedio de la fase 1 a la fase 6, no menos de 3 años. ¿Okay? Son procesos largos, tediosos, juntar a las áreas, consensuar con ellas, hablar con los fabricantes. Hay temas contractuales de por medio que tienen que ver con necesito poner un parche en una estación de supervisión, pero el gestor que tengo corriendo eh, habla con un PLC muy viejo y cuando voy a poner el parche, que tal vez esté corriendo en Windows 7, deja de funcionar. Entonces la fábrica me dice, yo eso no lo curo. Ok, fantástico. Tengo que poner de acuerdo con la fábrica es qué vamos a hacer. ¿Okay? Si lo tomo como riesgo asumido, como riesgo residual. Luego tenemos que articular los controles. Hay 3 controles básicos, 3 tipos de controles que tenemos que poner sobre la mesa. Los primeros tienen que ver con lo que es visibilidad. Yo no puedo proteger lo que no estoy viendo. ¿Está bien? ¿Qué es lo que no veo? Lo que no sé que está en mi red, ya sea tráfico o equipos. En función de la visibilidad, diseño los controles para detectar desvíos dentro de el comportamiento normal. Y la respuesta es mi capacidad de respuesta para decir, un control se disparó, ¿cómo obro en consecuencia? ¿Cuál es mi plan de contingencia o mi plan de crisis, de gestión de crisis, para poder atacar ese ataque, ese problema? La visibilidad pasa por inventariar hardware y software. Acá vamos a empezar a ver que esto empieza a tomar color del lado de los marcos de gobierno. Van a encontrar que tanto NIST como CIS lo primero que piden son inventarios de software. ¿Okay? Llevar un control manual, automatizado o con alguna herramienta híbrida, pero tenerla finalmente de todo lo que tenemos dentro de la infraestructura. La monitorización, que es una parte fundamental para poder entender los modelos de tráfico y cuáles son los flujos de datos que hay entre cualquier dispositivo. Registros de auditoría para después hacer algún tipo de análisis, estudio o poder entender la causa raíz y solucionarla, proponer una mitigación o un plan de mejora. Y la visibilidad en tiempo real, por lo que les comentaba antes. Cuanto más rápido detectemos la anomalía, más rápido vamos a poder actuar. Y habida cuenta que los atacantes hoy tienen información o acceso a herramientas sumamente sofisticadas y muy potentes, el tiempo es crucial. Control. ¿Qué podemos hacer cuando ya tenemos la visibilidad? Evaluar riesgos. Agarrar todos los dispositivos que me botó el inventario y decir,
estos equipos tienen una criticidad X para el negocio, que si los atacan no hay problema, puedo seguir operando sin ellos, y luego tener los otros, los que si los atacan, sí me paralizan la operación. Seleccionar los controles en función al riesgo, básicamente, definir los procesos y las políticas de la puesta en marcha de cualquier tipo de nueva tecnología que uno vaya a colocar dentro de la arquitectura, observar las normativas y los estándares de seguridad que imperan en el ambiente minero. Lo más rápido que les puedo decir es SIS-NIST y la 62443 son prácticamente las Biblias hoy en día, y monitorizar los controles. De nada sirve tener un muy buen juego de controles si nadie los va a estar observando. Ahora, el plan de respuesta a incidentes. ¿Qué sucede cuando los controles fallan? Tengo que tener una guía para poder desarrollar todas las tareas de remediación o recuperación eventualmente. Y si se puede, la mitigación, tengo el tiempo suficiente, pero tiene que estar documentado y tiene que estar consensuado con los dueños de las unidades de negocio, las distintas áreas que componen la operación planta. Simulación de incidentes, es muy bueno hacer ejercicios de Purple Team, que son los equipos de Red Team y los equipos de Blue Team, es decir, unos simulan ser hackers, los otros simulan ser personal de un SOC, por ejemplo, y luego intercambian información diciendo, yo te ataqué de esta manera, ¿qué es lo que vos viste? Y vi el ataque 1, el ataque 2, pero el 3 no lo vi. Bueno, volvemos a la mesa de dibujo, al plan de respuesta, y hacemos los ajustes para poder tratar ese tipo de cosas. Los tabletops, que son los comités de crisis para simular el comportamiento frente a un tipo de ataque, y la colaboración con organismos de seguridad, muchas veces por una cuestión que en minería hay todo un tema de ambiente y social bastante eh, crítico, y que como consecuencia de que nos alteraron un parámetro en una válvula, hubo un derrame de algo o algo sucedió, y esto ya trasciende la operación y se va hacia otros lugares que tenemos que tener dentro del radar para poder tener esa interacción eh, que les comentaba, ¿no? Y como ahí dice la frase, la información tiene que fluir, no hay que tenerle miedo a los incidentes de ciberseguridad, tenemos que fortalecernos de ellos y tratar de ser colaborativos con las empresas del rubro, porque si a alguien ya le pasó, muy probablemente le pase a alguien más. Otra de las capas que nosotros sumamos a este enfoque es una recomendación al momento de hacer la arquitectura de un enfoque que se llama defensa en profundidad. La defensa en profundidad explota el concepto de frustración, por llamarlo de alguna manera. ¿Qué significa esto? Vamos colocando capas de seguridad con distintas tecnologías, dependiendo de la capa de la que estemos hablando, para lograr que el atacante sienta que tiene que estar evadiendo secuencialmente una serie de tecnologías que no le permiten avanzar de manera rápida, y lo peor que puede suceder es que identifiquen que hay un patrón anómalo dentro de la red y su ataque se acaba. Entonces, tratar de pasar por debajo del radar la mayor cantidad de tiempo posible, y en ese tiempo tratar de penetrar los equipos lo más rápidamente posible. Entonces, si enfocamos la defensa en profundidad como una filosofía de diseño, vamos a encontrar que la primera capa la pueden pasar, la segunda ya se encuentran con que hay una segunda capa, ya no tienen las mismas ganas, la tercera ya es más complejo y finalmente desisten del ataque en alguno de las instancias. Eso es un poco la idea. Aquí abajo, que era, yo les pedí hace un rato que recordaran esto que tiene que ver con el escaneo de las redes OT, con lo que figura aquí como honeypot. El honeypot es una, eh, digamos que tecnología o un concepto muy, muy, muy maduro en el mundo IT, pero en el mundo OT está haciendo sus primeros avances. ¿De qué se trata? Cuando un hacker entra a la infraestructura o intenta entrar, lo primero que hace es hacer un escaneo de absolutamente todo lo que está dentro de la red para ver cuál es el punto más débil. Obviamente se va a tratar de enfocar en ese punto débil,
para hacer rapidez, para tener rapidez y eficiencia. Un nodo débil muy probablemente sea muy vulnerable. Esa fase, si tenemos un honeypot, lo que va a hacer el honeypot es publicarse como un dispositivo OT dentro de la red con un montón de vulnerabilidades que nosotros le configuramos ex profeso para que durante ese proceso primario de entendimiento de cuál es la superficie de ataque más vulnerable, el honeypot reciba la atención y nos empiece a alertar de manera temprana que está un ataque en proceso y dentro de las primeras fases. Entonces es una herramienta sumamente importante y en el mundo OT ya hay honeypot que se comportan como equipamiento SCADA y cosas por el estilo. Vamos a entrar a la parte de networking para ir acelerando un poco el ritmo. Hay muchísima información que tengo para contarles. Si quieren, luego lo vemos en algún otro evento o me escriben por privado, no hay ningún tipo de problema. Eh, pero una de las metodologías para poder encarar una infraestructura OT tiene que ver con la pirámide de automatización jerárquica. Eso lo determina la ISA 95 o 99 y estratifica todo el ecosistema de una planta en capas. ¿Ok? Cuanto más arriba vamos de las capas, van a encontrar que más se parece al mundo IT, pero las capas inferiores eh, son netamente industriales y requieren un tratamiento y unas tecnologías y unos dispositivos específicos. ¿Ok? Entonces, ahí van a ver a la derecha el marcador que les dice hasta dónde podemos trabajar con algunas tecnologías IT, un servidor, no sé, MES, una estación de supervisión o lo que fuera así, podemos poner eh, algún EDR, un antivirus o lo que quieran, pero de ahí para abajo ya la situación se complica. Ahora, tenemos un montón de tecnologías que se supone que un inventario ya nos mostró, la hemos ordenado dentro de esta capa jerárquica y ahí nos empezamos a encontrar con que la arquitectura y la topología son dos enfoques completamente diferentes. La arquitectura es lo que yo diseño y la topología es cómo lo conecto. Y aquí podemos empezar a jugar ya con un poco de la conceptualización de las topologías dependiendo de qué zona de esa pirámide estemos planificando o modificar o hacer crecer o actualizar por obsolescencia tecnológica. Topologías, rápido. Las lineales, tráfico en barra, como se le llama, con sus características, eh, pros y contras, la de estrella, que está a la derecha, la de anillo, la de doble estrella, la de malla y la híbrida, en la que combinamos todas las, digamos que, topologías anteriores para poder lograr tener eh, lo mejor de los dos mundos en cada una de las capas de la pirámide. Entonces, aquí la primera parte es cómo voy a diseñar ese crecimiento o esa red o esa ampliación que tengo que hacer en mi red existente, sobre qué nodos me tengo que enfocar y cuál es la topología más eficiente para eh, esa parte de la red, esa celda. Recordando algunos conceptos, tenemos que tener muy claro cuál es la velocidad, qué es el bandwidth, el half duplex, el full duplex, la negociación. Hemos encontrado problemas en algunos clientes que tienen que ver con velocidad. Hay medios que no tienen una gran velocidad, otros que tienen problemas con el bandwidth, no logran hacer uso de la velocidad que tienen, otros que tienen problemas del half duplex, y que suele suceder por un problema en lo que es la negociación. Negocian mal en velocidad o negocian mal en duplex, porque de fábrica todos los equipos de comunicaciones, de switching o puertas de interfaz de routers industriales o cosas por el estilo, firewalls y demás, vienen en automático. No siempre negocian bien. Entonces, de un lado puede suceder que estén transmitiendo en full duplex y el equipo del otro lado entendió half duplex y empiezan a tener algunos inconvenientes que son bastante difíciles de diagnosticar. Y los procesos de negociación en los cuales son aún más groseros los errores y que durante ese proceso un equipo levanta a 100 megabits y el otro intenta levantar a 1 giga, por ejemplo, y
empieza a producirse lo que se llama flapping, que es intermitencia dentro de la red sin un patrón demasiado definido. Acá vamos a entrar a el momento de decir, bueno, ¿cómo paso de la arquitectura a la topología? ¿Está bien? O sea, ¿cómo paso del diseño a la conectividad? Nos encontramos que hay una especificación que le llamamos MISE, que toma 4 parámetros. El parámetro mecánico, el de ingreso climático y electromagnético. ¿Está bien? Teniendo en cuenta esos 4 parámetros, podemos establecer, asignándole un valor entre 1 y 3, de acuerdo a bajo, moderado o alto en cada uno de ellos, qué tipo de conectorización o qué tipo de cableado va a resistir el entorno en el cual yo tengo los equipos. ¿Está bien? Entonces, si yo pongo un equipo dentro de un entorno en el que la interferencia radioeléctrica es muy fuerte, porque hay máquinas con motores eléctricos de muy alta potencia o lo que fuese, casi con certeza este marco me va a decir que tengo que poner equipamiento conectado a través de cables mallados para poder tener mayor inmunidad a las interferencias. Lo mismo si tenemos entornos que son químicamente agresivos, el cableado se deteriora y cuando el cableado se deteriora, también empieza a producir problemas de performance que son también sumamente complejos de poder diagnosticar. Si ustedes ven abajo a la derecha, cada uno de los sectores de una planta podría tener, y de hecho va a tener, distintas clasificaciones de MISE. Entonces, aquí un poco el resumen de lo que les comentaba, cómo serían los distintos compuestos que se podrían llegar a utilizar o se podrían pedir a los proveedores para decir, bueno, necesito un conector de red mallado, no mallado, eh, voy a utilizar 2 pares, 4 pares, cómo lo voy a cablear de acuerdo a la IA, EIA, o qué es lo que voy a tener, si va a estar en entorno exterior, tiene que tener resistencia a los rayos ultravioleta, que son los que más degradan la superficie de protección de los cables. ¿Ok? Finalmente, obtendríamos algo como esto, una buena mezcla de cables y distintos tipos de conectores, dependiendo qué parte de la infraestructura operacional yo esté conectando. ¿Mm? A nivel de patchcord, a nivel de adaptadores, de conectores para vibración, sin vibración, tipo M12, los tradicionales RJ45 en ambos extremos, en uno sí, en el otro no, con resistencia para voltaje, etcétera, etcétera, etcétera. Finalmente, vamos a tener en función de esa pirámide la especificación de cómo hacemos el segmentado. Entiendo que muchos han escuchado hablar del segmentado de red a nivel industrial como una gran solución, que de hecho la es. Bueno, hay que bajarlo a tierra, hay que entender a nivel estructural qué significa a nivel de arquitectura y a nivel topología. Las, las zonas que establece esta normativa tiene que ver, si lo quieren ver de alguna forma, como si fueran VLANs. Yo puedo separar por VLANs, lógicamente, si lo puedo hacer físicamente mejor, separar redes, separar funciones, roles, criticidades o lo que fuera, cual fuera el criterio que yo voy a seguir para definir esa zona, y la única interconexión entre 2 zonas distintas es a través de lo que se llaman conductos. Y esos conductos van debidamente documentados con qué protocolos y bajo qué condiciones el tráfico va a fluir en un sentido o en el otro. Y esos conductos normalmente se hacen a través o de gateways de un solo sentido o de firewalls con eh, capacidad de entender los protocolos OT. ¿Okay? Un poco las estrategias de defensa para ICS, según el Departamento de Seguridad Interna de los Estados Unidos, hay 7 bullets, si quieren llamarlo de alguna forma, que tenemos que tener en cuenta al momento de hacer la arquitectura, saber que vamos a tener whitelisting de aplicaciones, gestión de parchado, reducción de superficies de ataque con virtual patching si la plataforma no lo soporta, construir un entorno defendible, que es lo que estamos conversando ahora, gestionar autenticación, que las personas estén debidamente autenticadas con algún tipo de plataforma,
y que no sea fácil que se presten, se intercambien o alguien adivine algún tipo de clave, con ponerle mayor cantidad de factores de autenticación, monitorización y respuesta que tiene que ver con procesos y acceso remoto seguro que para el mundo minero e industria en general es todo un dolor de cabeza. Particularmente las VPNs y los escritorios remotos no terminan de convencer eh, a los defensores de las tecnologías de acceso remoto seguro específicas para OT. Las mejores prácticas que podemos aplicar: gestión de parches, seguridad de red, la visibilidad, autenticación y autorización, gestión de vulnerabilidades y detección de anomalías. Finalmente, como les comentaba, el awareness. Gestión de parchado, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Inventario actualizado, manual automático o como quieran, pero tiene que ser continuo, ¿ok? Tiene que tener la capacidad hasta de detectar si alguien fue a un puerto de un switch y lo encontró libre y necesitaba hacer alguna tarea, que se conectó. El inventario tiene que tener la capacidad o de presentar una alarma o de identificar ese dispositivo, agrupar los activos que tengan conectados dentro de la red y distribuidos por la criticidad que revisten, estar en contacto permanente con las fábricas para saber qué parches y vulnerabilidades tienen ellos identificados, darle una prioridad al parchado de acuerdo al segundo punto, que es la criticidad. No todo lo urgente es importante, evaluar y reducir el riesgo de lo que no se puede parchar por obsolescencia tecnológica, qué mecanismos vamos a utilizar para protegerlo. Hay varias tecnologías que pueden sumar en este punto. Parchar como parte del proceso de gestión de cambio. Cuando hay una gestión de cambio, aprovechar ese momento para hacer el parchado y crear una política que se publique para seguir digamos que, un proceso determinado y bien definido del proceso de parchado. Seguridad de red, de nuevo, segmentar la red, crear de mesetas industriales, ¿okay? Acceso remoto seguro, poder tener la capacidad de que haya una gestión del acceso remoto para partners, proveedores, empleados que están fuera de la planta, dividir en zonas y conductos, hacer una buena encripción de lo que no se puede cablear y que va a ir por Wi-Fi, hacer una muy buena elección del canal que van a utilizar. Si se puede hacer un estudio del espectro radioeléctrico, muchísimo mejor. Y colocar los decoys OT en las VLANs que sean críticas para la operación de la planta. La visibilidad fundamental en las zonas de control, donde están las estaciones de supervisión, las estaciones de control, de configuración y a donde van a entrar por acceso remoto las fábricas, tener un muy buen control y si se puede grabar la sesión para el proceso de rollback. Si algo sale mal, mucho mejor. Si van a hacer una actualización de firmware, lo recomendable es que les entreguen el firmware a ustedes, ustedes lo pongan en un repositorio y la fábrica lo tome de ahí y después lo implemente para evitar que haya algún tipo de corrupción o manipulación de ese firmware en el proceso. Eh, Eso es la visibilidad continua de la operación, tener control biométrico dentro de lo posible y seguridad progresiva. Eso significa que ya en lo físico poder tener la posibilidad de dificultar un acceso no autorizado físicamente a una estación de supervisión, que tenga que pasar por una serie de puertas, por una serie de controles o lo que fuera. Autenticación, autorización, autenticar a los usuarios, darle las autorizaciones correspondientes a su perfil, hacer una gestión centralizada de las identidades con un directorio activo o algún backend de su preferencia, hacer un control de accesos y cuentas, qué cuentas se bloquean, qué cuentas se dan de alta, qué cuentas se dan de baja, qué cuentas cambian de grupo, etcétera, etcétera, etcétera. Hacer una ingeniería de roles, muy importante. No todas las personas necesitan acceder a los mismos dispositivos y si lo hacen, que tengan el principio de menor privilegio, es decir, que se les entreguen los accesos solamente para que su operación o digamos que su trabajo no se vea eh, perjudicado, ni tampoco tengan exceso de privilegios. ¿Okay? Tampoco utilizar cuentas genéricas. Una buena práctica en este aspecto es, una vez que uno tiene un equipo, lo va a llevar a la planta o lo instala o lo que fuera, es deshabilitar las cuentas por default que vienen de fábrica,
crear cuentas nuevas dentro de lo posible y que sean personalizadas. No utilizar cuentas genéricas como sysadmin, que se la prestan entre los operadores o con los contraturnos, y que después cuando uno tiene que sentarse a decir, bueno, hubo un problema porque todos cometemos errores, ¿cómo hacemos el rollback? No sabemos quién está usando la cuenta en ese momento, porque la comparten varias personas. Entonces, tratar de crear esas cuentas personalizadas que permitan identificar a una persona y decir, Hugo, vos hiciste un cambio, contame qué hiciste para poder lo más rápidamente posible hacer el rollback. La gestión de vulnerabilidades, automatización en respuesta, es decir, yo recibo una vulnerabilidad y tengo que recibir como mínimo una alarma. Si puedo tener monitorización y detección continua dentro de la red OT con los cuidados del caso. Recuerden lo que les decía, no son buenas redes OT para recibir tráfico adicional. Entonces el monitoreo y la detección tiene que estar pensado desde el punto de vista funcional como pasivo. Es decir, me tomo un port span de 1, 2, 3 o 4 switches de core en lo posible y de ahí tomo la información de manera no intrusiva y en función de eso alimento alguna herramienta que esté permanentemente viendo líneas bases y cosas por el estilo. Integración e interoperabilidad. Esto es bueno en el momento en el que la herramienta de monitoreo continuo detecta una anomalía. Por ejemplo, un protocolo sale de la línea base, hay más tráfico o hay un pico o hay lo que fuera, y que pueda de alguna manera automatizada hablar contra el firewall que está dividiendo el tráfico en estas zonas que hablábamos antes y darle los patrones de qué está sucediendo para que el firewall automáticamente pueda poner una política con esos parámetros y en primera instancia bloquear el tráfico y recién después nos ponemos a ver qué es lo que estaba pasando. El parcheado virtual para todas aquellas tecnologías obsoletas que no permitan un parcheado activo, tener un plan de mitigación, comunicación con los fabricantes y nuevamente observancia en vulnerabilidades de las vulnerabilidades por diseño. Detección de anomalías. Hay que hacer un modelado de líneas base, hay herramientas para hacer un modelado de líneas bases. Esto es, me aprendo durante cierta cantidad de tiempo cuál es el comportamiento de mi red y cualquier tipo de desvío por encima o por debajo de esa línea base significa, si es por arriba, prácticamente una anomalía en un ataque, y si es por debajo, puede ser el deterioro de algún medio de comunicación o algún problema con algún equipo que tal vez requiere un reboot o algo por el estilo, o nos estemos encontrando con un bug. IDS e IPS, tanto en equipos como a nivel de red. Si son a nivel de red, mejor, fuera de banda. Integrarlos a un 100 por esto de la convergencia del CyberSOC. Es muy bueno que el CyberSOC pueda tener visibilidad de todos los mundos, independientemente que después la problemática la ataquen equipos especializados, sí es bueno en función de las métricas y las tendencias que nos permiten mejorar nuestros controles, políticas o lo que tengamos. Herramientas avanzadas de anti-malware donde lo permitan las tecnologías EDRs o XDR instalados en los hosts como primera medida de protección. Y en los conductos, cero tráfico. No pasa ningún tipo de tráfico. Está todo denegado salvo las excepciones que yo coloco para que los equipos funcionen. Ese sería un poco el enfoque. Awareness, capa 8 del modelo OSI. El personal es la primera línea de defensa. Y si no está capacitado, estamos en un problema. Política de buen uso de equipamiento tecnológico. Todas las personas tienen que tener en su cabeza qué cosas se pueden utilizar, se deben utilizar y cómo se deben utilizar que la compañía disponibiliza para su trabajo. Ejercicios de evaluación para ver si realmente esos conocimientos están rindiendo frutos. Educar, educar y seguir educando. Es una muy buena política. Y si tiene alguna duda, vuelva a educar. Vamos rápidamente a lo que es gobierno, riesgo y cumplimiento. Aquí entramos a la parte de, listo, tengo la arquitectura lista, tengo mi diseño, ¿cómo hago para poder establecer un marco de gobierno? Bueno, hay varias herramientas para gobernanza, para la gestión del riesgo y para el cumplimiento normativo. NIST, SIS, ISA, CPW al momento de la arquitectura, IEC, observar la ley de protección de datos personales, si en alguno de los equipos tienen información personal, CMMC, las matrices son muy buenas
para hacer una evaluación de la postura de ciberseguridad que tienen y en función de eso hacer un gap análisis para decir, estoy aquí, quiero llegar aquí, ¿qué es lo que me falta? ¿Okay? ¿Cómo se evalúa el riesgo? Con una ecuación. El riesgo es igual a la probabilidad por el impacto. Eso nos va a permitir armar matrices estáticas o dinámicas para poder entender con distintos colores, hay muchos ejemplos de esto dando vueltas por ahí, cómo poder cuantificar y tener si quieren de alguna forma, un KPI de riesgo. Tratamiento del riesgo. Aceptamos el riesgo, lo evitamos, lo mitigamos o lo transferimos. ¿Okay? Riesgo residual. Control del riesgo. Todos apuntamos a tener el control de que el índice de riesgo sea lo más bajo posible. Lo debemos tipificar en preventivos, detectivos, correctivos, controles compensatorios, disuasivos y de recuperación finalmente cuando todo el resto ha fallado. Las categorías a las cuales tenemos que observar en este aspecto son procesos y procedimientos, los administrativos, los técnicos, doble factor de autenticación, backend de autenticación, biometría, lo que fuera, y los físicos, esto que yo les contaba de la seguridad progresiva, de decir, bueno, pongo controles biométricos en las puertas o como método de login le pongo un dispositivo biométrico a mi estación de supervisión, etc., etc., etc. Las amenazas y riesgos a las que estamos expuestos pueden ser naturales, ambientales, técnicos, humanos, sin intención, negligencia o impericia, lo que les contaba antes, o los que son intencionales. Awareness, y con esto ya los libero. ¿Qué es lo que no se debe hacer en una industria con los dispositivos? Transferir archivos confidenciales vía servicios cloud, y cuando me refiero a servicios cloud, me refiero a servicios cloud agnósticos, no a los tradicionales. Vamos a poner una marca, cosa que no suelo hacer, pero por ejemplo, SharePoint o un Drive. ¿Ok? Normalmente ese tipo de cloud no es la alusión que hace esa gráfica. Es más que nada a los tipos de drives que uno tiene para uso personal o para algún otro tipo de uso. Lo mismo que combatir el aburrimiento, es decir, me pongo a ver, estoy en la estación de supervisión, voy a ver mis mails. No es una recomendación. Transferir archivos o documentación desde fuentes externas, tampoco. Usar redes sociales para combatir el aburrimiento tampoco es una alternativa. Crear una red Wi-Fi. Suele suceder que uno se ve tentado, decir, esta red Wi-Fi tiene muchas limitaciones puestas por la gente de ciberseguridad y avaladas por una política, pero uno necesita, no sé, salirse de eso, me creo una red Wi-Fi con el celular y lo comparto a la computadora y me salto todos los controles. No es una buena práctica, no está recomendado. Instalar software no provisto por la compañía, es decir, conseguí una herramienta en un sitio de shareware y lo estoy instalando, me facilita el trabajo, pero probablemente me comprometa la funcionalidad. No usar cámaras personales. Hay algo que se llama inteligencia social, que tiene que ver con recopilar información. Revuelven hasta los tachos de basura los hackers, para que ustedes tengan una idea. Y uno inocentemente va sacando fotos y en las fotos ya por la carcasa, el tipo, la estructura, se puede adivinar muchas tecnologías que se están utilizando y cómo las están utilizando, cuáles son la infraestructura edilicia que podría eventualmente inhibir un acceso físico no autorizado. Usar dispositivos USB es una práctica muy común, agarrar dispositivos USB tipo Rabardaki o cosas por el estilo, contaminados y los tiran en el piso para que alguien venga, los levante y diga a ver qué tiene. Cuando lo conectan, ahí se desencadena el problema. Y luego la carga de dispositivos personales en servidores, en computadoras OT. ¿Cuál es el problema de esto? Preguntarán. Hay dos tipos de ataques que se suelen dar a través del dispositivo de carga. Uno se llama bad power, que uno lo transfiere a... ustedes sabrán que los cargadores que uno compra con los celulares o las tablets y demás tienen un dispositivo adentro de control que está regulado por un firmware
ese firmware es vulnerable. Entonces yo podría eventualmente vulnerar ese firmware en el cargador y cambiarle los parámetros de carga mientras el celular y el cargador van hablando entre ellos y van diciendo cuánta carga me tiene que dar el cargador, en qué nivel de carga está el celular. Es un diálogo que se da, alterar esos parámetros y lograr hasta que el dispositivo se prenda fuego. ¿Okay? Entonces, eso es uno de los problemas. Y el otro que normalmente solemos hacer cuando estamos cortos de batería en algún aeropuerto o en algún lado, vamos a las estaciones de carga, hay un tipo de ataque que se llama switch hacking, en el cual se comprometen estos cargadores. Y no se olviden ustedes que los puertos de carga de los celulares también son puertos de transmisión de datos. Los celulares se pueden utilizar hasta como USBs si yo lo permito. Entonces, bueno, luego, si me sucede algo por el estilo, después voy y me conecto a una computadora para cargar el celular, puedo generar algún tipo de problema. Eh, Eso es todo. Hasta aquí. Espero no haberlos aburrido. Eh, Quisiera, Buenísimo. sí, Buenísimo, Hugo. Ahí definitivamente hay muchísimo y esto que Hugo ha tratado de consolidar toda la información, hay muchísima más. Y tenemos aquí una pregunta que justo lanzaron hace un rato, Hugo. Dice, ¿cómo se asegura un activo de OT si el mismo es demasiado antiguo o fuera de las matrices de compatibilidad de las protecciones actuales? buena pregunta. Eh, Lamentablemente no hay una forma elegante de hacerlo. ¿A qué me refiero con elegante? Natural. Es decir, cambio el firmware para sacar las vulnerabilidades que detecte o lo que fuese. En ese aspecto sí puede llegar a servir el virtual patching, básicamente. Puede llegar a servir esto que les comentaba de las zonas y conductos. Uno de los criterios para construir una zona podría ser equipos que no pueden ser protegidos por métodos naturales y lo aíslo, lo controlo a través de un conducto al cual le pongo un dispositivo de control adelante y solamente dejo pasar la información que este dispositivo eh, debería recibir para operar normalmente. Y acá en ese punto sí es importante poder entender que podemos utilizar también IDS de red, IPS de red, que son sumamente útiles porque normalmente con los firewalls podemos lograr algún tipo de visibilidad, pero el que va a detectar que ese ataque, ese tráfico que está pasando, es tráfico anómalo, por más que esté en el puerto identificado, en el puerto válido, el contenido es anómalo o es malicioso. Esa sería una de las formas en las que podemos salvaguardar estos activos, de los que te puedo asegurar hay muchísimos en esa condición. Buenísimo. Aquí hay otra pregunta. Solo animo a los demás. Si tienen más preguntas, también las pueden dejar en el chat o también en la cajita de preguntas y respuestas. En cualquiera de los dos. Ahí pueden seleccionar incluso si desean hacerlo de manera anónima. Tenemos otra pregunta. Dice, ¿se evalúan los riesgos de seguridad de los proveedores y contratistas que tienen acceso a los sistemas OT, Si te IT? referís, si la pregunta va referida a lo que es acceso remoto, ahí hay dos enfoques. El acceso remoto tiene que ser asimétrico. ¿A qué me refiero con esto? Pongamos, por ejemplo, como ejemplo simplemente, una VPN. Una VPN permite extender de manera lógica una LAN. Es decir, entre la computadora de la persona que está remotamente y el equipo destino, simplemente estoy facilitando que el tráfico fluya. Tengo que tener algún tipo de herramienta de control para poder inspeccionar ese tráfico que viene encriptado y se desencripta en el otro extremo, que no esté viniendo tráfico malicioso o algún tipo de contagio que tiene esa computadora se pase por la VPN hacia adentro. En ese caso sí podemos sentarnos a discutir con los proveedores cuáles son las medidas de ciberseguridad que ellos implementan en los dispositivos que utilizan sus operadores, sus operarios o sus empleados para dar mantenimiento a mis equipos.
Entonces, setearle una hoja de ruta para decir, esto es lo mínimo que yo necesito para poder asegurarte o garantizarte que te puedo dar el acceso remoto, si no la gente de ciberseguridad no me lo va a admitir. Ese es uno. El otro enfoque es a través de herramientas de acceso remoto seguro. Las herramientas de acceso remoto seguro para industria generalmente parten la comunicación en dos. Entonces, colocan dentro de la red un dispositivo y en el perímetro otro dispositivo, que solamente habla un protocolo. No importa lo que el empleado remoto necesita acceder, tal vez un protocolo industrial específico, eso no importa. Siempre se va a conectar a esta herramienta. Esta herramienta es el front hacia los usuarios, es el frontend, y él es el único, este equipo es el único que puede hablar con su par adentro para que se comunique con los dispositivos. Esto lo que permite es, primero, aísla el tráfico del usuario remoto, me permite grabar toda la sesión con fines de auditoría, de trazabilidad o de absolutamente diagnóstico, porque la intervención causó algún fallo no planificado. Y finalmente, perdón, finalmente me permite a mí poder administrar con alguna herramienta de gestión de vulnerabilidades esa conexión, porque al momento de tener interoperabilidad, que yo se los comentaba, es importante que las tecnologías interoperen entre ellas, yo puedo agarrar y decir, está violando una línea base, está haciendo algo que no debería hacer y automáticamente puedo cortarle la conexión. No necesito que una persona esté sentada. Luego veremos si haremos la autopsia del caso, pero como medida primaria corto la conexión para evitar que el daño sea mayor. Esos serían los dos enfoques básicamente. Buenísimo, gracias, Hugo. Tenemos una pregunta más. Bueno, no sé si podemos mencionar obviamente los nombres, pero quizás los aprendizajes. La pregunta es, ¿no? ¿Hubieron casos de ataques en empresas mineras, industriales, ¿no? En la región, y de repente, ¿qué lecciones aprendidas deberíamos considerar, ¿no? Sí hay. Hay muchas más de las que me gustaría poder identificar. Lamentablemente, por una cuestión de NDA, en algunas intervenimos porque nos han pedido ayuda para hacer la mitigación, básicamente. Eh, pero sí hay muchas, hay varias. Eh, ha habido en Perú varias, en Chile hace poco, finales del año pasado también, en empresas muy grandes que uno se pregunta, ¿fue una cuestión presupuestaria? ¿Faltó presupuesto para poner un equipo? No, porque tienen realmente mucho dinero. Fue tal vez esto de no hay ningún tipo de tecnología que sea 100% infalible. Por eso recurrimos, y yo remarco mucho, y se los mostré hoy, la defensa en profundidad, esas capas que se van superponiendo, para poder ir poniendo distintas trabas, porque con una tecnología no hay manera, por más bien ranqueada que esté en el Gartner o en algún otro cuadrante de referencia, no hay forma que implementar eso. Yo tenía un profesor en la universidad que decía, la mejor herramienta de ciberseguridad es la paranoia. ¿Ok? Entonces, eso va muy de la mano con la defensa en profundidad. Las lecciones aprendidas, los hackers son increíblemente creativos. Un caso que les puedo contar sin decirles dónde, ¿qué es lo que uno espera que un hacker haga? Que agarre un malware, lo incruste dentro de algún tipo de herramienta que yo puedo conseguir freeware por algún lado, un editor de texto o algo, lo que se les ocurra, y esperar que alguien lo instale dentro de la LAN para después poder tomar el control remoto a través de un túnel reverso. Inyectar ese payload dentro de la red. Lo que habían hecho, finalmente, habían encriptado, lo primero que pensaron fue ransomware. ¿No? Cuando empezamos a buscar, a investigar y a tratar de encontrar logs y cosas por el estilo, nos dimos cuenta que no cumplía con el 100% de los patrones de un ransomware tradicional. Lo que nos encontramos fue que había un software totalmente comercial, válido, blanco e inmaculado. Y a eso iba, si hacen memoria y luego revisan el video, cuando hay uno de los puntos que dice listas blancas de aplicaciones. ¿Está bien? Lo que prevendría la lista blanca es la instalación de ese software, por ejemplo. Que si bien es comercial, lo que habían hecho es, habían bajado un trial, habían encontrado una vulnerabilidad y el trial que duraba 15 días era un software de encripción para seguridad.
habían encriptado los discos con eso. Entonces no había manera de que se disparara ninguna alarma en las tecnologías que tenían. Era más que nada una cuestión de que no había una lista blanca de software, entonces cada persona podía, no tenían un repositorio. ¿Cómo normalmente sucede esto? Yo como responsable armo un repositorio en donde quieran, dentro de un file server de la fábrica, de la planta, en operación, donde les guste, más cómodo les quede, y yo soy quien, luego de un montón de pruebas y controles, deposito software dentro de una lista de software homologado. Y si las personas lo necesitan, lo toman de ahí, pero no lo van a buscar afuera, porque suceden estas cosas. Ya no es territorio exclusivo del software malicioso. Hay software comercial que con la mecánica del trial lo utilizan para hacer una inscripción. Y lo que habían corrido era el ejecutable que no se instalaba, era tipo como el zip que se corre por línea de comando. Le habían puesto los números de los drives que querían encriptar, las letras de los drives y la clave de encripción que era gigantesca, y con eso encriptar. Buenísimo, buenísimo. Bien, yo creo que ya no hay más preguntas. Hugo, muchísimas gracias por tremenda información. Definitivamente hay muchísimo más por aprender. Por ahí también estaban preguntando si es que podemos hacer otro webinar con de repente las bases. Quizás Sí, para por algunos ha supuesto. sido información mucho más técnica, profunda, pero los animamos a que nos puedan, si tienen dudas, pues definitivamente aquí estoy dejando un correo electrónico donde pueden hacernos llegar, si de repente tienen algunas consultas, de repente quieren también ver un poco más del portafolio que hay dentro de nuestra unidad, de toda la parte de ciberseguridad. Y por supuesto dejo aquí también las redes sociales porque siempre estamos compartiendo información de alto valor para que podamos seguir aprendiendo juntos en estos temas, ¿ok? Entonces, yo no sé si por ahí pueden encender sus cámaras, siempre nos gusta terminar el webinar con una foto final para subirla a nuestras redes sociales, así que sería súper genial que los que puedan encender sus cámaras la vayan encendiendo, ahí está, genial. Voy a aquí terminar de grabar, gracias a todos por conectarse y me quedo para tomarnos la fotito, estén atentos también a nuestros siguientes webinars.